Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo buena semilla en términos de un proceso de santificación que ha sido sembrado por Cristo, que Él es mismo el hortelano, que va haciendo las podas. Él es la vid y nosotros los sarmientos, para cosechar frutos en el reino de los cielos, que ha sembrado en el corazón de cada ser siendo, de todos sus seres amados y todos aquellos seres amados que se van congregando hoy día a la meditación de la palabra de Dios, 27 de enero del año 2023. Es en el Evangelio de San Marcos, esta parábola, la forma como Jesús majestuosamente, como sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, o sea, él mismo siendo sacrificio voluntario en la Santa Cruz para expiación de nuestras culpas, de nuestros pecados, de nuestras faltas, dejar ese pasado allá y él encargarse de toda esa valoración del daño, del efecto en sí mismo y en otros, de la alteración de la vida, de los ritmos de vida, los estilos de vida de otros seres. Y ubicarnos en este eterno presente para darnos la oportunidad, caminando con Él, de corregir a partir del aprendizaje, gracias a la memoria que tenemos cada uno, pero la memoria que tiene Dios, que es infinita, que lleva la historia de todos los miles y millones de seres amados que han pasado por el planeta y que han de pasar. Y en ese acontecer a cada quien le va haciendo el proceso de expiación, espina por espina, de lo que fue la corona de espinas que él tuvo, miles y millones de formas de ofender, de ofensas, y de daños a veces irreversibles. En lo humano, imposible. Sin Dios, imposible. Y lejos de Dios, imposible. Solo por la gracia de Dios, por su infinita misericordia, y para dar gloria a Dios, que nos permite la vida, la oportunidad de aprender del Maestro, por las parábolas. Y le parábolas, como decimos en territorio, Abya Yala, Antioquia, provincia del Cartama. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor amigo y hermano de la Fundación Amayá, para esta meditación en profundidad que ahora, como se decía en la previa, hoy particularmente, y acorde con la experiencia de vida propia, compartida en comunidad y que se proyecta cristianamente alma y cuerpo, estamos acompañando a un hermano muy cercano en alma, mente y cuerpo, en ese proceso de transformación. O sea, ya la siembra es allá mismo, en el reino de los cielos, según nuestra fe, unidos en oración de intercesión, con mucha meditación profunda, para asimilar en lo propio y recordar en la memoria con este ser que ha acontecido, cómo, y para dar gloria a Dios a través de qué. No para orgullo propio, no para rendirle cuentas a nada ni a nadie, y menos para pensar en acumular honores, títulos, ni valores. Dios ve los corazones y todo nuestro ser siendo, el sentir, pensar y actuar, nuestro ser, vida y obra. Las obras, hechas y acciones son para dar gloria a Dios, porque es gracias a Dios y es acorde a la voluntad de Dios. Amén, que así sea. Y en ese proceso de transformación, que es lo que llamamos la muerte, ¿no? Es un ciclo de vida, es resurrección, es la fe. San Pablo lo decía, si no creyéramos en la resurrección de los muertos, en la vida del mundo futuro y la justicia divina, como dice el Salmo 37,
El Señor es quien salva a los justos, los santos. Por eso hay que hacer un proceso de santificación. No somos santos, ninguno, amorosamente lo digo, por lo menos en mi caso. Pero siendo humus, humildemente, siendo tierrita para abonar, allí siembra Señor la semilla, nos prestamos para que Él haga su obra. La palabra de Dios, que es acción creadora en cada ser siendo, testimonio de ser hijos de Dios. Y esa fuerza transformadora en hacernos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De nuestra Santísima Virgen María, que en humildad y obediencia y castidad también es otro testimonio como Jesús su Hijo. Y el papito José, su padre putativo y esposo de María, también casto y virgen. Otro ejemplo de humildad, obediencia y castidad. Y por citar a alguno de nuestros hermanos santos, San Francisco de Asís, en particular hoy, que en esta comunidad de Vereda Estrella Nueva tenemos la institución educativa San Francisco de Asís, y cerca de ahí pues es donde habitaba este hermano del territorio, Gerardo, que Dios lo tenga en su gloria. Vamos a meditar allí también, precisamente en justicia, la carta a los Hebreos, en el capítulo 10. Agradezco el haber tenido conmigo la deferencia de acompañarme en este momento, compartir de su espacio-tiempo y disponer su corazón para esta meditación que es muy especial por lo que significa a nivel personal, a nivel familiar y a nivel social, el expresar de alguna manera una felicidad por ser testimonio del ser siendo de estos hermanos que van pasando a otros niveles de conciencia, de expansión, de liberación, que eso genera un poco de apego, de nostalgia, pues de dolor propio, más aún quienes más cercanos y que más hayan compartido esta vida terrenal, pero es la liberación para la vida eterna y eso nos debe llenar de gozo y alegría, de júbilo, porque esa es la fe, la confianza y la esperanza en Dios. Vamos entonces a hacer la meditación de la palabra de Dios, especialmente pensando en el sentir, sintiendo más que pensando y actuando. Quien pues por alguna razón ha de expresar un sentimiento, pues de eso no nos libra el Señor. Vale llorar, vale lamentarse, vale recordar alguna culpa, algún daño, algún pecado, pero como hacíamos en la meditación de la palabra de Dios ayer con Pedro Justo de Río en la hora santa, ya confiando en que Dios, acorde a sus promesas, acoge todo eso, nos sana, nos libera y nos da una nueva oportunidad. Eso es lo que aprendemos de la muerte de un ser querido, fortalecernos en la fe y aprender de otros, ser sabio, ser inteligente para tomarlo en el caso propio, pero no ser negligente, de no aprender de ninguno, ni del otro ni de uno. Y eso nos vuelve indigentes, también decía Pedro Justo de Río en algún momento. Poner la inteligencia para asistir con diligencia, y si no terminamos en la indigencia. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, entre los versículos 32 y 39, que ayer hablábamos de la exhortación a la fidelidad, básicamente recuerden ustedes los tiempos pasados, cuando acababan ustedes de recibir la luz y soportaron con fortaleza los sufrimientos de una gran lucha.
Algunos de ustedes fueron insultados y maltratados públicamente, y otros se unieron en el sufrimiento con los que fueron tratados así. Ustedes tuvieron compasión de los que estaban en la cárcel, y hasta con alegría se dejaron quitar lo que poseían, sabiendo que en el cielo tienen algo que es mucho mejor y que permanece para siempre. No pierdan, pues, su confianza, porque ella les traerá una gran recompensa. Ustedes necesitan tener fortaleza en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios y recibir así lo que Él ha prometido. Pues la Escritura dice, pronto, muy pronto, vendrá el que tiene que venir, no tardará. Mi justo por la fe vivirá, pero si se vuelve atrás, no estaré contento de él. Y nosotros no somos de los que se vuelven atrás y van a su condenación, sino de los que alcanzan la salvación porque tienen fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Salmo 37, el Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor, del canto de David. No te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los malhechores, pues pronto se secan como el heno, se marchitan como la huerta. Confía en el Señor y haz lo bueno, vive en la tierra y mantente fiel. Ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. El Señor es quien salva a los justos. Pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Hará brillar tu rectitud y tu justicia como brilla el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor, espera con paciencia a que Él te ayude. No te irrites por el que triunfa en la vida, por el que hace planes malvados. El Señor es quien salva a los justos. Deja el enojo, abandona el furor, no te enojes, porque eso empeora las cosas, pues los malvados serán arrojados del país, pero los que confían en el Señor tomarán posesión de él. Dentro de poco no habrá malvados, por más que los busques, no volverás a encontrarlos, pero los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de completa paz. El Señor es quien salva a los justos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el capítulo 4 del Evangelio según San Marcos, entre los versículos 26 y 34, sobre la parábola del crecimiento de la semilla. Jesús dijo también, con el reino de Dios sucede como el hombre que siembra semilla en la tierra, que lo mismo da que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día. La semilla nace y crece sin que él sepa cómo. Y es que la tierra produce por sí misma primero el tallo, luego la espiga y más tarde los granos que llenan la espiga. Y cuando ya el grano está maduro, lo recoge, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Y en la parábola de la semilla de mostaza, también dijo Jesús, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿O con qué podremos compararlo? Es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas del mundo, pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto, con ramas tan grandes que hasta las aves pueden posarse bajo su sombra. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Y si no, escuchen mis seres amados, que ya están las guacharacas ahí.
para que vean que las aves se posan en los árboles, que dan fruto. Ha sido maravillosa la presentación propia, porque todos estos testimonios recogidos por nuestros hermanos, que acontecieron en gracia de Dios con nuestro Señor Jesucristo, caminando con Él, fueron testigos directos para dar su propio testimonio de vida, o sea, su evangelio en función del evangelio que es Dios, la buena nueva y el amor, que en esta nueva alianza le da plenitud a la antigua alianza. Siendo Jesús de Nazaret, sigue siendo judío, y judío cristiano, y sigue con las prácticas de la ley mosaica, los rituales, los estilos de vida y el respeto a la ley. Respeto a las tradiciones y costumbres, más no a las prácticas de ciertos seres amados, fariseos u otros, que en contrario a lo que busca el amor, la misericordia y la justicia divina, que es rectitud, que es justificación, que es santificación, no estaba de acuerdo Jesús y por eso entregó su muerte en cruz, por expresar que viene como testigo directo de la, pongámosle segunda persona, aunque eso no tiene orden, de la Santísima Trinidad, Padre Creador, el amante, Jesucristo Senador, el amado, y el Espíritu Santo Santificador, el amor, todos tres a la vez vinculantes. Pues el misterio de la Santísima Trinidad, y que se encarna esa familia sagrada en la familia de Nazaret. Jesús, profeta, sacerdote eterno según el rito de Melquisedec y maestro. O sea que él mismo, en gracia de Dios, para hacer la voluntad de Dios Padre, y por virtud del Señor de señores, santo, santo, justo, justo, asume voluntariamente el sacrificio del Cordero en la cruz. Y ya ahí está siendo testimonio de vida eterna, de cómo llegar al reino de los cielos, de qué se debe hacer, cómo y para qué. De por sí ya ese es el sacerdocio, pero es maestría porque está enseñando. En el lenguaje más sencillo, más humilde, más pobre técnica, científica, académicamente, pero el más rico espiritualmente. Y compara ahí la parábola de la semilla de mostaza. Un granito pequeño como es un niño. Si no sois como estos niños, cualquiera de estos pequeños, no entraréis al reino de los cielos. Por la capacidad de asombro, por muchas virtudes del Espíritu Santo que llegan por gracia de Dios. Talentos, dones. Y esas virtudes que se cosechan en humildad, en sencillez, en mansedumbre, confianza en el Padre, la humildad, el amor, la belleza, todo eso es lo que muestra quien realmente recibe la palabra de Dios en su corazón y la va llevando, caminando con Cristo. Él tiene que hacer el trabajo porque Él mismo lo prometió. No podemos estorbar la obra de Dios. Él hace su obra. Uno lo que va es acompañando el proceso, invitándolo a entrar al corazón, mostrándole las necesidades, aunque él ya las sabe, e implorándole de rodillas, preferiblemente, su compasión, su misericordia, su sanación, para que él obre ya. Y en testimonio en la vida, meditación, oración, ayuno y acción. La vida sacramental, con la bautismación, la comunión y la conversión, que es la confesión, y el acompañamiento en la caridad, en el servicio, y entrega como sacrificio de amor todo lo que se haga. Esa es la misericordia. En el buen consejo, en el buen razonamiento de las cosas, antes de ver solo las consecuencias verdes de las causas,
saber que todo tiene un proceso. Y en la acción, ser coherentes. En la práctica, con lo que se tiene en la mente, en la teoría, y con lo que se le promete a Dios en el corazón, o lo que se asume como compromiso, que hay que hacer permanentemente. Entonces, ahí nuestro Señor Jesús enseña de la forma más simple, con parábolas, comparando la tierra, que era lo que en Israel en ese momento, y por gracia de Dios todavía sigue siendo una oportunidad de trabajar el campo, la siembra, que es la forma de conexión directamente con la divinidad mientras se hacen las labores del campo, que es una labor de servicio, de entrega permanente, de sacrificio, por amor, que es lo que dice en la carta a los Hebreos. Todo eso lo observa Dios, todo eso lo conoce Dios, todo eso lo sondea Dios, y a Él es al que hay que dar gloria. Y para Él es que se hace todo ello, en gratitud, en bendición y en reconocimiento del Dios que ha sido, que es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente. Los seres humanos somos llenados de vanidad, de un vano reconocimiento, una vana gloria en función de lo que se tiene, de lo que se logra, de lo que se hace. Y a partir de ahí querer vivir al estilo humano, con las lógicas del humano y al ritmo humano. Creemos que enseñar es llenar de contenidos a alguien, que es simplemente transmitir conocimientos, ideologías, información, y que con eso se está cumpliendo con una obra de caridad. Eso es falsa caridad y no podemos caer como evangelizadores, bendito sea el Señor, en competir en ritmos de mercado, de producción, donde dicen allí que el tiempo es oro. Eso es las trampas, las estrategias del patán, del adversario, del opositor, del enemigo, para hacer caer en la tentación. Si Dios siembra semilla para el bien, el otro está sembrando semilla para lo otro. Y le caemos muy fácilmente al juego del otro. Por eso en la antigua alianza era el mal por el mal y esperando que castigaran a los otros. No hay que castigar, cada quien se castiga solo. Cuando renuncia a la misericordia de Dios, cuando atenta contra ese sagrado mandamiento del Shema, de amar a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Esas faltas contra el Espíritu Santo son las que no se perdonan. Pues ahí viene la pérdida de fe, de confianza, de esperanza, y eso se le va transmitiendo a otros. Y esa división va rompiendo tejido en el corazón, en la mente humana, y a través de su acción, por sus manos. Creer que todo es hechura de manos de hombre, de que el hombre todo lo puede, de que es por el hombre que existe todo. Falso. Maestro, falso profeta y falso sacerdote, es ese patán. Entonces, seres amados, hay que la invitación que nos hace el Señor a guardar coherencia. Si hay fe, confianza y esperanza en Dios, hay que ser testimonio de vida eterna, sembrando y acompañando ese proceso de siembra con todo ser amado, pero dejar que Dios haga su obra y no decir que es por mérito propio, que gracias a mí esa persona dejó la perdición. No, eso es blasfemia. Además de ser pues un pecado grave y es negar de la gracia de Dios, que gracias a Dios al menos tenemos la vida y la oportunidad de interactuar con otros seres amados. Imagínese vivir en la soledad plena y sin tener con quién compartir la vida, tener experiencias de vida y sobre todo hacerlas significativas para Dios, que es lo más importante.
darle el sentido de la vida para Dios, propósito en la vida, sí, en el plan divino, al ritmo de Dios, en el Kairos, y ya el corazón conectarlo ahí. Ya esos cronos, esos tiempos humanos hechos para medir, para contar, para sojuzgar, eso es otra cosa. Dios mediante de ello nos ocuparemos en una meditación más en profundo de la Escuela de la Conciencia Ambiental. Invito amorosamente a contactar allí. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido, un abrazo.